Vamos a comenzar. Dice así la palabra de Dios. Dice, versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo, Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza, o sea, en el centro de la ciudad. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos, con ellos, perdón, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. ¿Ok? Ese es nuestro tema. ¿Va? Vamos a colocar un contexto, porque ahorita, si notan, estamos moviéndonos de la historia de Abraham a la historia de Lot. O sea, las últimas semanas hemos estado hablando todo acerca de Abraham y ahora nos estamos volviendo a la historia de Lot. Tenemos que recordar un poco su historia porque es muy importante su contexto, ¿no? Lot, por ejemplo, lo que hemos observado era que era el sobrino de Abraham. Vivía junto con Abraham, había sido bendecido grandemente y llegó un punto en el cual tanto Abraham como Lot llegaron a tener una gran cantidad de riquezas. Eran tantas las riquezas que se nos dice que la tierra ya no podía sostenerlos. Cuando habitaban juntos, en otras palabras, ya no se podía que tanto se estuviera sustentando, ¿no? Y llegaron a haber peleas, llegaron a haber riñas, y entonces, en el capítulo 13 de Génesis, se ve cómo es que se toma la decisión de que van a tomar lugares separados, van a mudarse en otras palabras. Y Abraham va a vivir de un lado y Lot va a vivir de otro lado. Y entonces lo que hace Abraham es que va y le dice a Lot que tome él la decisión de qué tierra quiere. Le deja a él que escoja. Y Lot va y escoge la tierra que le parece más próspera. Se nos dice en Génesis 13, versículo 11, si pueden, chéquelo. Génesis 13, versículo 11, se nos dice que Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Entonces, estaba la tierra de Israel, la tierra prometida, y Lot va y viaja hacia el oriente, viaja hacia, no sé cómo les aparezca aquí en la pantalla, pero está viajando hacia el este, ¿sí? El este es donde sale el sol, ¿sí, verdad? Sí, el este. Entonces, está viajando él hacia la parte de la tierra que se encuentra hacia el río Jordán, y él se queda en esta zona, ¿sí? Pero esta zona, a pesar de que era la zona que se veía más próspera físicamente, era una zona que se encontraba cerca de unas ciudades llenas de pecado, ¿sí? Si checan este pasaje, noten, se nos dice en el versículo 12 que él estaba poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, ya estaba acercándose a esta ciudad y noten lo que dice el versículo 13. Versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. O sea,
Lot fue y escogió con lo que estaba viendo con sus ojos, pero ignoró que una buena elección también venía pensando en junto a quién voy a estar, qué influencias voy a tener. ¿Voy a tener a gente que adora a Dios o voy a tener a gente que está separada de Dios? Él escogió lo que veía mejor, pero aún así abandonó la tierra prometida, la tierra que Dios había dicho que era una tierra donde iba a haber mucha abundancia. Y él fue en vez en lo que él estaba juzgando con sus ojos, y aún a pesar de que había gente que era mala, que era gente que iba en gran manera pecando en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, desde ese día ya estaba obrando mal. Y sin embargo, se ve a través de los siguientes pasajes que estos pasos de yendo hacia lo malo continúan avanzando, poco a poco, pero continúan avanzando. Y entonces pasa de tener sus tiendas, que es lo que nos dice el versículo 12, tener sus tiendas junto a la ciudad. Ahora pasa a vivir dentro de la ciudad, ¿sí? En el capítulo 14 se ve que él ya estaba viviendo dentro, ¿sí? En el capítulo 14 es donde se veía esta invasión de unas naciones que fueron en contra de naciones que se encontraban en esta zona, y entonces ellos van y capturan a Lot y capturan todas sus posesiones porque fueron en contra de la ciudad de Sodoma y él ya se encontraba viviendo ahí, ¿sí? Y en este pasaje en Génesis capítulo 19, se observa que ahora no solamente vive dentro de la ciudad, sino que ahora él está como uno de los que está dirigiendo la ciudad, uno de los que está gobernando la ciudad. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 1, noten que dice, versículo 1, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora, para nosotros eso puede no significar nada, pero en el tiempo en el que estamos hablando, culturalmente, las personas que dirigían la ciudad eran las que se encontraban a la puerta de la ciudad. Y aquí estaba él colocándose como aquel que vivía como uno de los dignatarios de la ciudad. Después también, si notaron en la lectura, se dice que él estaba como un juez dentro de la ciudad. O sea, otra vez estaba gobernando. Entonces, si notan, lo que había pasado él que era que había pasado de vivir fuera a vivir dentro, a dirigir la ciudad. Y estaba de forma constante yendo y conociendo a las personas, viendo cómo es que vivían las personas, influyendo, pero siendo influenciado también. Y esa es la parte que ya nos enseña algo a nosotros, ¿no? Porque lo que nos enseña esto es que las influencias que rodean nuestra vida afectan esa vida. Si tú vas y estás con buenas influencias, estas te afectan para bien, para edificación, para santificación, te traen más cerca de Dios. Pero si tú vas y observas malas influencias, influyen para mal y te alejan de Dios. Influyen para destrucción, y por eso Lot fue y pasó varias pérdidas para que entendiéramos tú y yo esta idea, ¿no? Lot, por ejemplo, en el capítulo 14, fue y perdió de sus posesiones. Fue y pasó un momento de guerra y fue capturado y fue sacado de su casa. ¿Por qué? Porque estaba habitando con la gente de Sodoma. Y en este capítulo se pone todavía más trágica la cosa, porque aquí pierde sus posesiones por completo. Pierde su casa, pierde sus siervos, pierde su ganado y pierde a su esposa también. Y todo por estarse relacionando con estas ciudades. Y la historia se va a seguir poniendo más trágica para Lot. Todo comenzando con una decisión. Voy a tomar la tierra que luce bien a pesar de que las influencias son malas. Y si ustedes notan, eso puede pasar también con muchos. Simplemente por el hecho de que es una decisión que se veía más cómoda, pero no se piensa en qué es lo que va a suceder. No se piensa en con qué personas está lidiando uno, ¿no? No se piensa en separarse uno de una forma sana de las personas que influyen mal, ¿sí? Y como no se realizan estas cosas, termina influenciando a la persona. Muchos nos podemos sentir bien, bien seguros y decir simplemente, a mí no me va a suceder, pero si somos bien realistas, eso no es cierto. Aunque la influencia sea poca, va a haber una consecuencia, ¿sí? La influencia puede ser tan pequeña que pueda ser prácticamente imperceptible las consecuencias, pero van a estar ahí. Puede haber más desánimos, puede haber más pensamientos cercanos, puede haber chismes,
puede ser que nos influyan a estarnos enojando, o puede ser todavía peor y que nos influyan a estar viviendo de la misma forma. Y sin darnos cuenta ya nos estamos alejando porque es lo normal. Tenemos que darnos cuenta nosotros que lo normal no significa lo correcto. Que las personas que estén rodeándonos realicen esas acciones no significa que es lo correcto. ¿Sí? Aquí todas las personas estaban en pecado y aún así no significa que Lot tenía permiso entonces de estar yendo y pecando, sino más bien que todas las personas iban a ser juzgadas. Y entonces, aunque uno crea que está bien porque todos los demás lo están haciendo, aún así va a ser juzgado por eso, porque son sus propias acciones. Entonces, más bien la guía que tiene que guiarnos a todos tiene que ser la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces ya nos está enseñando algo ahí. Ahora, me estoy saliendo un poquito. Regresamos. ¿Qué pasa entonces en la historia de Job? De Job, de Lot. Si digo Job en algún momento, porfa, escuchen Lot, porque la verdad sí se me hizo bastante difícil separarlos porque tiene un nombre muy parecido, ¿no? Digo, nada más es porque es una sílaba y tiene una O, ¿no? Pero, pero para mí suena muy parecido. Entonces, ¿qué sucede en la historia? Dos ángeles van y se acercan a la ciudad. Lot no sabe por qué están ahí, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que estos dos ángeles están yendo a juzgar a la ciudad. Estos dos ángeles son los que habían aparecido en el capítulo 18, cuando Dios va y le revela a Abraham que estaba yendo a juzgar esa ciudad, que había escuchado un clamor de pecado que decía, esta ciudad merece juicio, ¿sí? Y lo que están haciendo estos dos ángeles es primero que iban a analizar ellos. Ellos iban a ser como jueces, que iban a buscar evidencias, iban a estar observando si esta ciudad debía ser juzgada o no. Entonces estos ángeles iban así como detectives, ¿no? Yendo a investigar. Dice Génesis 18, versículo 21. Chequen el versículo 21. Dice, Dios está hablando. Dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Y entonces va y envía a los ángeles, y los ángeles tienen esta misión, ¿no? Van a ver cómo está la condición espiritual de Sodoma. Van a ver si ellos están pecando como el clamor había dicho, ¿sí? Van a observar, en otras palabras, qué es lo que están haciendo, si hay pecado en sus vidas, ¿sí? Y también estos ángeles, ojo, para que noten la unión entre el capítulo pasado y estos ángeles iban a buscar si había justos dentro de esta ciudad, porque Dios le había prometido a Abraham que si encontraba al menos 10 justos en esta ciudad, no iba a juzgarla. Entonces estos ángeles van y buscan si hay pecado y van y buscan si hay justos, al menos 10, ¿sí? Para ver si van a juzgar o no esta ciudad. Y lo que se encuentran es básicamente que no había ni siquiera 10 justos. Porque si checan el versículo 4 del capítulo 19, cuando se acercan estas personas a la casa de Lot, se acercan todos, todo el pueblo, y todos están unidos en querer pecar. Dice el versículo 4, no se habían acostado y cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. O sea, era un pueblo que todos estaban de la misma forma, todos estaban en pecado y todos estaban queriendo entonces ir y realizar estas acciones en contra de estos dos visitantes, ¿sí? Entonces, en ese momento, los dos ángeles ya encuentran toda la evidencia que requerían, porque ya se observa el pecado de Sodoma y se observa también que no había ni siquiera 10 justos que no quisieran realizar esto, ¿sí? Y les había dicho que esto se iba a centrar en el homosexualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado que ellos observan es el pecado del homosexualismo, de acciones homosexuales, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por lo que dice el pasaje, que ahorita lo vamos a explicar, y lo sabemos por Judas capítulo 7, versículo 7, perdónenme. Judas, que tiene solamente un capítulo, en el versículo 7 nos habla acerca de Sodoma y de Gomorra. Y lo que dice es lo siguiente. Si pueden, búsquenlo. Judas está justo antes de terminar el Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis. Es un libro muy chiquito, es una carta. Dice así, versículo 7.
acerca de Sodoma y Gomorra, que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí viene la parte del homosexualismo. ¿Por qué? Porque dice que habían fornicado, está hablándonos de inmoralidad sexual, ¿sí? Y luego nos explica exactamente cuál. Eran vicios contra naturaleza. Que esta frase contra naturaleza está haciendo referencia a cómo es que ir un hombre y una mujer es natural y un hombre y un hombre es contra naturaleza. Una mujer y una mujer es contra naturaleza, ¿sí? Entonces está diciéndonos básicamente el pecado de Sodoma y de Gomorra, el principal, porque ojo, tenían muchos, pero el principal era que estaban yendo en inmoralidad sexual, teniendo relaciones, hombres y mujeres, ¿sí? Y estaba diciendo, lo observamos en el pasaje, porque si notan el pasaje, les explico el resto del pasaje, lo que pasa es que, noten, primero, Lot va y recibe a los ángeles y se muestra con mucha hospitalidad, pero Lot no está mostrando una hospitalidad como la de Abraham en el capítulo pasado, ¿sí? Porque Lot más bien es una hospitalidad con miedo, es una hospitalidad de los quiero recibir en mi casa, porque no quiero que se enfrenten al resto de la gente, ¿sí? Noten, el versículo 2 les dijo, señores míos, les ruego que entren a la casa de su siervo y pasen la noche y laven sus pies y entonces se levantarán temprano y continuarán en su camino. O sea, quiero que nada más pasen por aquí y se vayan de Sodoma, ¿sí? Nada más pasen a mi casa y vayan. Siguiente versículo lo confirma todavía más. Porque cuando le responden los ángeles, queremos pasar la noche en la plaza, Lot, ¿qué hace? Les ruega con insistencia. Lot no quería que ellos estuvieran en la plaza donde está el resto de la gente. No quería que tuvieran interacción con el resto de Sodoma. ¿Por qué? Porque había un pecado grave dentro de esta ciudad. En el versículo 4 se ve por qué. Porque cuando ya están dentro de la casa de Lot, se entera el resto de la ciudad de que habían venido estos dos visitantes y empiezan a reunirse y justo cuando están a punto de dormir, rodean la casa de Lot. Y dice el versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra, los conozcamos, es una palabra bien importante. Porque esta palabra, los conozcamos, no está haciendo referencia a para que sepamos quiénes son, ¿no? Para que los recibamos, para que conozcamos sus nombres y de dónde vienen y qué están haciendo, ¿no? Sino que esta palabra, los conozcamos, es una palabra que se conoce como, es un tipo de palabra que se conoce como eufemismo, ¿ok? Eufemismo. Les explico rápidamente qué es eso. Eufemismo es cuando colocas una palabra en lugar de otra. Y lo haces, ¿para qué? Para que agarrando una palabra más leve, digas una palabra más fuerte, ¿ok? Entonces aquí está diciendo, conozcamos, es la palabra leve, para significar para que tengamos relaciones sexuales con ellos, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, cuando dice Adán conoció a su mujer, Eva, ¿sí? Que hace referencia a que tuvo relaciones y tuvieron un hijo, dice el resto del versículo, ¿no? Entonces aquí está haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Quieren conocerlos, pero no en el sentido de saber quiénes son, ¿no? Sino en el sentido de tener relaciones sexuales con estas personas, ¿sí? Y Lot entonces intenta defender a estas personas y llega a un punto en el cual lo estaba haciendo muy bien. Versículo 6 dice, Lot salió a la entrada y cerró la puerta tras de sí, fue y se colocó él solo, ¿sí? Eso está bien, porque tú y yo si defendemos a alguien, vamos y nos colocamos solos, ¿no? Dejamos a las personas defendidas y nos colocamos nosotros en peligro, pero ellos defendidos, ¿sí? Eso estaba bien, ¿no? Y les dijo, versículo 7, hermanos míos, les ruego que no obren perversamente. Eso está bien, ¿no? Si se hubiera quedado ahí, perfecto. Pero entonces Lot va y les dice, miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Eso también nos confirma que eran relaciones sexuales, ojo. Pero noten lo malo que actuó Lot,
porque en ese momento fue y dijo, defiendo a estas dos personas, pero voy a entregarles yo a mis hijas. Entonces, qué mal se encontraba en ese momento Lot. Lo que le estaba comentando hace rato, la influencia afecta, la influencia afecta. Y entonces él pasó de ser alguien que tenía valores conforme a Dios a ser una persona que estaba dispuesta a dejar que abusaran de las mujeres que estaban bajo su cuidado, ¿sí? Y la gente en ese momento, el resto de las personas que estaban ahí, se volvieron violentas en contra de Lot. Y entonces lo que sucede es que le recriminan a él por haberse convertido en gobernante de ellos. Le dicen, versículo 9, hazte un lado, dijeron ellos. Este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Noten, como gobernante. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos, dice. Y se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. O sea, es muy probable ahí que ya estaban yendo hacia asesinar a Lot, ¿sí? Para poder conseguir entrar. Noten el descontrol que hay aquí. Y entonces los ángeles van y actúan. ¿Y los ángeles qué hacen? Rescatan a Lot y ciegan al resto de las personas. Literalmente, los dejan ciegos. De tal forma que ellos no sabían dónde se encontraba la puerta y aún así continuaban buscando esta puerta. ¿Ok? Entonces, eso es la explicación de los 11 versículos que hemos visto. ¿Sí? Noten el pecado que era. El pecado era la homosexualidad. Y noten que estaba llegando a un punto en el cual ya estaba en un descontrol completo de tal forma que no podían parar hasta querer completar esta acción. ¿Ok? Y entonces nos quedamos con una pregunta para este estudio. Pregunta, ¿por qué es tan mala la homosexualidad? ¿Sí? Porque básicamente es lo que quiero que notemos. Esta ciudad iba a ser juzgada por eso. Esta ciudad estaba en descontrol por este pecado. Esta ciudad es un ejemplo a nosotros de este pecado. Y tenemos que preguntar nosotros por qué es tan malo. ¿Sí? Que ojo, necesito clarificarlo. Este no es el peor de los pecados. Hay muchos pecados que son muy, muy grandes dentro de toda la palabra. Si ustedes checan la palabra, destaca mucho la avaricia, por ejemplo, el amor al dinero. Destaca mucho el orgullo. Destaca mucho la idolatría. ¿Sí? Pero, a pesar de que no sea el mayor de los pecados, sí es uno de los más grandes. Y eso se nota también en la escritura. Es un pecado que se encuentra así con los peores. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos. Y tenemos que buscar como que devolverle el lugar a este pecado donde tiene que estar. Porque en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, noten que no se piensa de esta forma. Esta acción en ocasiones ni siquiera se piensa como un pecado. Se piensa como algo completamente normal e incluso natural que surge dentro de las personas. Se piensa como una decisión o como algo con lo que nacen, pero se dice básicamente cada quien tiene el derecho de buscarlo e incluso por la naturaleza está respaldado para hacerlo. ¿Sí? Y la idea es que como iglesia también nosotros devolvamos ese lugar, porque una de las cosas que vamos a ver ahorita, pero se las adelanto desde ahorita, es que este es un pecado que también va muy unido con que una persona se pierda por completo. ¿Sí? No es el único, ojo. Recapitulo esta parte, ¿no? Hay muchos otros. Por ejemplo, la avaricia también, ¿sí? O también el adulterio. Pero noten estos pecados, por ejemplo, estos tres que acabo de mencionar, pasajes específicos nos hablan acerca de cómo es que personas que ya están entrando en esto, ya están llegando a ese nivel, si continúan en ese nivel, van a separarse cada vez más de Dios y van a terminar de forma completa alejados de Dios. Que eso es finalmente lo que no se quiere, ¿no? ¿Sí? No solamente no se quiere que no cometan esos pecados, sino que no se quiere que sus almas se pierdan. Es lo que deberíamos de querer tú y yo, ¿no? Que no se pierdan las almas de las personas, pero no van cayendo y decayendo de forma constante. Y este pecado es uno que luce bastante claramente en eso, ¿no? Cuando una persona cae en este pecado, en ocasiones va y rompe su seguridad por completo. Esto. Y entonces tenemos a gente muy desanimada, incluso deprimida, que se encuentra en eso. O cumple su capacidad de tener relaciones con otras personas.
y entonces llega a tener un punto en el cual no puede tener una relación amorosa, ¿sí? O va y también les genera un orgullo tremendo de tal forma que ya no se sienten con la necesidad de nadie, ¿no? O va y finalmente la peor de las partes es que lo separa por completo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan malo este pecado? Les doy tres respuestas, ¿ok? No son las únicas respuestas, pero estas son tres respuestas, ¿va? Primera razón, porque este pecado es insatisfacción con el diseño de Dios, ¿ok? Este pecado es insatisfacción con el diseño de Dios. Cuando Dios creó las relaciones de pareja, Él lo hizo así, lo hizo un hombre y una mujer. Desde el momento de la creación, Génesis capítulo 2, Dios va y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, va y establece, para que se haga una sola carne, la unión de una relación va a ser así, un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces Dios va y lo establece. Y lo establece también en cierta forma, aun si no se sabe lo que dijo él, ¿no? Porque en el diseño mismo del cuerpo que se tiene, de un hombre y una mujer, se nota que se complementan. Se nota que en la relación sexual, uno va y encaja perfecto con el otro, ¿sí? Y se produce un fruto a partir de ello, que otra vez va y anuncia que esto es algo bueno, ¿no? Cuando dos personas van y tienen relaciones, sale una personita, sale un hijo, ¿no? Sale, en otras palabras, el fruto de esa relación. Pero si tú vas y ves una relación que es homosexual, no hay ese complemento, ¿no? Y entonces lo que se está observando ahí es algo que es contrario a la naturaleza humana, algo que no fue diseñado para que se realizara, ni para el hombre ni para la mujer, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahí es que una persona vaya y hace algo que es contra el diseño de Dios, el diseño natural de Dios, ¿sí? Si pueden acérquense a Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, donde observamos esto. Romanos 1, versículo 26. Los espero. Romanos 1, 26 dice así, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y aquí viene la razón, ¿ok? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando? De homosexualidad, ¿sí? Fueron y las mujeres cambiaron a los hombres por las mujeres. ¿Sí? Versículo 27. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Otra vez, noten, el hombre abandonó lo que debía de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a Dios, y fue y se extravió con hombres. La mujer, la misma idea, ¿no? Entonces esto, lo que nos muestra básicamente por qué es malo la homosexualidad, noten, porque muchos se defienden así. No es malo, no le hace daño a nadie, ¿no? Es mi propia vida. Estamos hablando de lo que yo hago con mi cuerpo, sí, pero estamos hablando nosotros del diseño que tiene tu cuerpo. El diseño que tiene es para esto. Tú estás yendo en contra de la naturaleza, ¿sí? Otra vez, también hay una forma de hablar esto, ¿no? Porque, ojo, si no nos está haciendo daño a nosotros, ¿no? Entonces lo que tenemos que decirlo es, tenemos que colocarlo y decirles a estas personas, hay un Dios y Dios diseñó esto y lo diseñó con buenas razones. De hecho, vamos a observar ahorita en el siguiente punto, fue Romanos 1, 26 y 27. Vamos a observar en el siguiente punto que de hecho Dios dio las relaciones sexuales hombre-mujer para que trajeran gozo, gozo muy grande, ¿sí? Entonces, cuando vas y sales de este diseño de Dios, vas y te pierdes de ese gozo. Pero la parte más importante es esta, vas y te sales de lo que Dios instauró. Y entonces estás yendo y abandonando. No es algo que me haga daño a mí, pero sí es algo que estás realizando en contra de Dios finalmente, porque Dios es el que lo diseñó, ¿sí? Entonces debemos de estar diciendo a estas personas de esta forma, ¿no? Ese es uno primero, ¿ok?
El versículo 28 hace claro esto. Versículo 28 nos dice que es en contra de Dios, porque dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada. Noten, ese versículo está comparándose con el 26. En el 26 decía, Dios los entregó a pasiones degradantes porque cambiaron la función natural. Aquí está diciendo, Dios los entregó una mente depravada porque no tuvieron a bien reconocer a Dios. No lo reconocieron con sus acciones, sino que sus acciones decían, vamos a ir en contra de lo que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, por eso está mal, porque va en contra del diseño de Dios. Y estas personas, cuando están así, tan insatisfechas con el diseño de Dios, dicen, esto no es lo que me toca, no es lo que quiero, están yendo finalmente en insatisfacción en contra del mismo Dios. ¿Ok? Es una. Segunda razón. Segunda razón. Porque es un descontrol de los deseos. Porque es un descontrol de los deseos. ¿Ok? Aquí les va la idea. Le estaba comentando ahorita. Dios dio la relación sexual. La dio hombre y mujer y la dio para que fuera disfrutable. ¿Ok? Si pueden, sin separarse de este pasaje, o sea, dejen ahí un separador, dejen ahí sus dedos, pero vayan a pasajes como Proverbios 5. En Proverbios 5:18, por ejemplo, se ve que Dios llama y dice, disfruten de la relación sexual. ¿Sí? Proverbios 5:18 va y dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Ahí está diciéndole al hombre de parte de Dios, de su sabiduría, está diciendo, ve y regocíjate, disfruta con gozo de la relación sexual, disfruta con gozo de tu esposa. ¿Sí? Otro ejemplo muy grande, porque este sí se extiende por varios capítulos, es Cantares. El libro de Cantares, que se dice que es el cantar de los cantares, o sea, la canción más grandiosa que existe, porque es el cantar de los cantares, mejor de los cantos, ¿sí? Es acerca de la relación entre un hombre y una mujer. Y en pasajes como Cantares 5:1, por ejemplo, otra vez Dios va y dice, yo respaldo que gocen esto. En Cantares 5:1 va y dice, este es el hombre hablando. Dice, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Todas esas son imágenes que están haciendo referencia a la relación sexual. Ojo, cuando dice lo de mi mirra, mi bálsamo, mi panal, mi miel, mi vino, mi leche, y está diciendo estas imágenes de comida para poder recordarnos el gozo que está pasando. Estas imágenes de mirra también y de bálsamo para mostrarnos ese gozo también, ¿sí? Pero quiero que noten el final del versículo. Cantares 5:1 dice al final, coman, amigos, beban y embriáguense, oh amados. Noten que hay alguien más ahí. Y suena medio raro, ¿no? O sea, en la relación sexual, hombre-mujer, hay una persona, hay un invitado. Pero ¿quién es este invitado? Es Dios. Y Dios no te está diciendo, quiero que ustedes coman, quiero que disfruten, ¿sí? Quiero que se embriaguen. Usualmente embriagarse no es algo bueno, ¿no? Pero aquí dice, en este caso es algo bueno. Embriáguense, dice Dios, ¿sí? Entonces noten que Dios no está en contra de que haya deseo sexual, ¿sí? Pero noten que cuando hablamos nosotros de la relación homosexual, hay hay un descontrol de estos deseos. Estos deseos no deberían encontrarse ahí. Pero entonces van y se están moviendo y entonces un deseo que era para bien se está realizando para mal. Y esto hace que sea un pecado también. Cuando vamos y deseamos las cosas incorrectas, este deseo hace que sea pecado. Cuando vamos y deseamos el dinero, nos volvemos avaros. Cuando vamos y deseamos el respaldo de las personas, nos podemos volver nosotros egoístas e idólatras de nosotros mismos, ¿sí? Cuando hay un control de deseos, que podemos estarnos alejando nosotros de Dios. Y noten que en la relación homosexual hay mucho descontrol de estos deseos, ¿sí? Tanto así que si ustedes observan la mayor parte, aunque sea, y yo creo que
sí podría ser, llegar a ser todos, pero la mayor parte de las personas que están en homosexualidad van y este deseo es el centro de sus vidas. Esto es con lo que tienen que amanecer, con lo que tienen que dormir, ¿sí? Esto es lo que tienen que estar diciéndoles a las personas de forma constante, ¿sí? Eso es lo que quieren que las personas sepan de ellos, ¿sí? Porque hay un deseo tan grande ahí que se vuelve el centro de su identidad y el centro de sus vidas, ¿sí? Hay un descontrol de deseos. Y noten que eso va para bastante mal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un descontrol de deseos y esos deseos este, se encuentran lejos de Dios, pueden resultar en algo mal. Por ejemplo, aquí en el pasaje de Romanos que leímos, si se regresan ahí, chequen, en Romanos 1, versículo 27 terminaba, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Muchas personas piensan, lo que está hablando de eso está hablándonos acerca de las enfermedades que surgieron. Está hablándonos acerca, ¿cómo se llama? El VIH, ¿sí? Se nos está hablando acerca de lo que sucede cuando una persona va y tiene un deseo que le hace mal, ¿sí? Surge con muchos la depresión que le estaba comentando hace rato, ¿sí? Personas que no pueden tener relaciones simplemente de pareja porque ya están tan destruidos de forma constante y sus corazones están hechos añicos por todo lo que han estado pasando. Personas que reciben un rechazo por esto. Y ojo, ese rechazo en cierta forma está mal, ¿sí? Pero ese rechazo también es de esperarse, ¿no? Porque cuando uno va y comete una acción que es vergonzosa, como dice esto, se espera eso. Yo si les soy bien honesto, lo he estado teniendo que aprender a la mala. Este, porque veo a muchos amigos, por ejemplo, que pasan algo y muchas personas al observarlos van y los juzgan de vuelta, ¿no? Y uno va y dice, pues sí, no deberían estarlos juzgando, ¿no? Pero luego me encuentro con palabras en la escritura. Por ejemplo, estaba estudiando Proverbios 6 que decía eso, ¿no? Como de, si tú vas y pecas, se espera que gente vaya y piense mal de uno, ¿no? No que estén haciendo bien en hacer eso, ¿no? Pero sí es como de, obviamente va a pasar, ¿no? Entonces, alguno que se esté divorciando, pues obviamente van a hablar mal, ¿no? Alguno que esté en esto, también, ¿saben? Otra vez no es que tenga que, pero es como de pasa y les afecta, ¿sí? Entonces hay un descontrol de deseos y llega a ser tan grande que noten la forma en la que nos habla este versículo. Romanos 1, versículo 27, decía, los hombres, noten una coma después, se encendieron en su lujuria, se encendieron. O sea, este deseo no era un deseo normal, era un deseo bastante descontrolado, ¿sí? Ellos solamente querían disfrutar. Muchas personas de Génesis 19 van y dicen, el pecado de Sodoma no era su homosexualidad, era que ellos querían forzarse sobre otras personas. En otras palabras, violación, ¿sí? Pero noten que cuando estas personas dicen eso, dicen solamente las personas que violan y que quieren estar haciendo eso a fuerzas son las que están encendiéndose descontroladamente. Pero noten que este pasaje no nos deja decir eso, ¿no? Este pasaje nos dice, en todo tipo de homosexualidad hay un encendido descontrolado, hay una lujuria descontrolada, ¿sí? Y si lo vemos nosotros en la vida normal, la forma en la que lo que se vive, se ve eso. Se ve que las personas no pueden parar. Lo que les estaba comentando hace rato, amanecen y quieren estar ahí, anochecen y quieren estar ahí, ¿sí? Entonces, es un descontrol de deseos. Segunda razón. Y tercera razón, y última por ahorita. No son las únicas razones, pero son las que tengo por ahorita. Muestra un rechazo del mismo Dios. ¿Ok? Muestra un rechazo del mismo Dios. ¿Ok? Este pecado es tan malo porque es un rechazo de Dios y porque muestra un rechazo de Dios. ¿A qué me refiero con eso? A que bíblicamente se colocan este tipo de pecados, tanto la homosexualidad como la fornicación,
como ilustraciones de cómo la gente se separa de Dios. ¿Ok? Lo repito otra vez. Estos pecados son como imágenes que nos muestran que personas se separan de Dios. Entonces, por ejemplo, tú vas y observas a Israel y decía de Israel que estaba fornicando porque abandonó a Dios y se fue por dioses paganos. ¿Ok? Misma idea con la homosexualidad. Se muestra como una imagen que dice cómo es que la gente se separa de Dios. ¿Ok? Y por eso es tan malo. Si tú vas y checas por eso mismo en la homosexualidad, se da muy seguido que una persona que lo es abandona cualquier pensamiento bueno de Dios. Entonces muchos van y culpan a la iglesia, van y culpan y dicen es que somos juzgados por la iglesia, pero realmente en el interior lo que está pasando es que se quieren separar de Dios, que Dios les dice no es por ahí. ¿Sí? Por eso les decía, es un pecado tan pesado que las personas una vez que llegan ahí, si continúan por ese camino, básicamente están abandonando cualquier buen pensamiento que vayan a tener de Dios, cualquier creencia que vayan a tener de Dios. Y entonces se alejan y se alejan y terminan completamente sin esperanza delante de Dios. ¿Ok? Y por eso, conclusión, es por la que Dios dice que este pecado es abominación. ¿Ok? Es pecado abominable. ¿Por qué? Porque va en contra del diseño de Dios, porque va y es un descontrol de los deseos y porque muestra un rechazo mismo hacia Dios. En otras palabras. ¿Ok? Otra vez, termino con unas últimas palabras de esto. No quiere decir que sea el peor de los pecados, pero sigue siendo un pecado. Y nosotros queremos que la gente sea salva de sus pecados. Jesucristo vino a salvar de los pecados. ¿Sí? Tanto los tuyos como los míos, como los de la gente que está en estas acciones. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con tres palabras. ¿Ok? Tres ejemplos que estamos viendo dentro de este pasaje, que es bien importante que entendamos. ¿Ok? Primer ejemplo es el ejemplo de Lot, que es un ejemplo que no tenemos que seguir. ¿Ok? El ejemplo de Lot fue y vivió entre esta gente, fue e incluso llegó a una posición de gobierno entre esta gente sin llegar a decirles estos son pecados que están realizando, sin llegar a ser esa influencia buena moralmente. Lot todavía no está perdido ahí, ¿ok? Porque todavía él iba y le decía a los ángeles, no se acerquen al resto de la gente, no vayan a la plaza, ¿se acuerdan? Pero él mismo no se fue, él mismo fue y se quedó habitando ahí, ¿sí? Entonces noten cómo es que no nos muestra un buen ejemplo Lot aquí. Lot nos muestra todo lo contrario, ¿no? Y se nos muestra a través de Lot qué es lo que pasa cuando no mantenemos nosotros lo que es pecado como pecado. Tú y yo nos vemos influenciados, queramos o no, y nos vemos influenciados de tal forma que podemos nosotros, aun si no caemos en ese mismo pecado, caemos en pecados similares. Y entonces Lot estaba a punto de ofrecer a sus hijas para que abusaran de ellas. ¿Sí? Entonces el ejemplo de Lot, el de acobardarse, no es un buen ejemplo. ¿Ok? Segundo, el ejemplo de Sodoma. El ejemplo de Sodoma. De Sodoma se observan estas acciones, ¿no? Se observa que nos muestran es una gran falta espiritual, porque unido a que todos estaban yéndose por estas acciones, es que no había ni un solo justo dentro de la ciudad. No se encontraron 10, porque fue destruida esta ciudad. Y si notaron al final de la historia, los hombres son cegados para mostrar su ceguera interna, porque ya en el interior de ellos ya estaba ese rechazo en contra de Dios, ¿sí? Y en contra de todas las formas de Dios, de la forma en la que estamos hablando ahorita, ¿no? Ahora aquí tenemos que observar que eso puede llegar a una completa perdición de una persona. Y pueden ustedes pensar incluso en amigos que estén en acciones homosexuales, que ya estén llegando a ser perdidos por completo delante de Dios. Y ahí nada más quiero traer una pequeña palabra de esperanza, ¿no? Todos nos encontramos así cuando llegamos a Dios.
Quizás tú no estabas cegado por este pecado, ¿no? Pero estabas cegado por otro. Lo que sucedió en el nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo fue y nos quitó esa ceguera espiritual. Fue y nos trajo a nosotros a la vida y por eso sabemos nosotros que hay esperanza. Mientras que Dios no traiga su juicio, queda otro día más para que las personas lleguen a Él. Queda otro día más para que se conviertan y para que sean incluso rescatadas de esos pecados de tal forma que no les afecten, para que caigan en esta depresión o en esta ansiedad o en esta soledad o en todas las consecuencias que pueden surgir de esos pecados. Me gustó mucho algo que encontré mientras estaba estudiando, que fue una confesión de una iglesia que sigo, que decía, creemos que hay esperanza para la persona con orientación homosexual y que Jesucristo ofrece una alternativa sanadora en el poder y en la que el poder, perdón, del pecado es quebrantado y la persona es libre para conocer y experimentar su verdadera identidad en Cristo y en la comunidad de su iglesia. O sea, Cristo puede sanar, ¿sí? Es el punto de eso. Entonces, este pecado, ojo, le tenemos que llamar pecado y tenemos que predicar las buenas nuevas. Jesucristo vino a salvar del pecado y gente se puede salvar. Así como gente ha sido salvada del amor al dinero, gente ha sido salvada de la fornicación, gente ha sido salvada de las adicciones, gente ha sido salvada del orgullo, gente salvada por Cristo, ¿sí? De la homosexualidad. Entonces, el ejemplo de Sodoma. Pero por eso mismo, ojo, tenemos que observar un tercer ejemplo, el ejemplo del juicio. No sé si notaron esto, pero cuando leímos Judas 7, en Judas 7 venía una palabra bien importante, que decía que estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron puestas por ejemplo, ¿sí? Se os voy a leer, releer. Decía, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, fueron puestas para que tú y yo viéramos como un ejemplo qué es lo que pasa cuando no se arrepienten las personas. Sufren un castigo de fuego. Está el infierno que está esperando, ¿sí? Pues aquí la idea que tú y yo tenemos que llevar es, tenemos que recordar que como es un pecado, trae juicio. Y no podemos nosotros permanecer como gente que no le importa, que gente va a ser juzgada diciendo estamos viviendo la vida normal. Si tenemos que decir, sé que estás yendo para allá y eso me motiva a mí a actuar, me motiva a mí a estarte hablando, me motiva a mí a decirte, quiero que conozcas a Cristo y quiero que llegues al arrepentimiento, ¿sí? Porque no quiero que pases este juicio, ¿ok? Entonces tenemos que recordar eso. El ejemplo de Lot para no cometer ese mismo error. El ejemplo de Sodoma para observar que puede haber ese pecado. Y el ejemplo del juicio para recordar que ese pecado tiene consecuencias. Y entonces nos ponemos a hablar nosotros y a llamar a la gente con amor, con pasión, con esperanza, con convicción a que vayan y den la vuelta de este pecado. ¿Va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos muestras que en verdad hay muchos pecados en los que podríamos estar sumergidos, que todos ellos son en contra de ti finalmente y en contra de tus diseños, que todos ellos tienen que ser reprendidos y que también hay esperanza, porque Cristo Jesús vino a salvarnos de ellos. Ayúdanos a meditar el día de hoy de qué pecado tú nos rescataste. Ayúdanos a recordar que nosotros éramos gente que también estaba descontrolada por sus deseos y a observar que gracias a ti nosotros escapamos de este fuego eterno y a tener esperanza y convicción para predicarle a las personas que vemos que están sumergidas en otros pecados y en cualquier pecado que encontremos, Padre, que podamos nosotros observar que estas personas todavía están en esclavitud hacia el pecado, pero que todas pueden ser rescatadas por ti porque tú eres el rey que en verdad puede pelear de forma exitosa y rescatar a la gente, que puedes redimirlos, que puedes romper cualquier gobierno que tiene el pecado sobre ellos, para que tengan relaciones sanas, para que tengan vidas saludables, para que
tengan un camino que esté de acuerdo a tu palabra. Padre, ayúdanos primero a nosotros para que podamos ver ese poder de rescate que tienes y buscar que nuestras vidas anden correctamente. Ayúdanos también a buscar esa sanación y ese camino correcto para las vidas de otros. Que lo hagamos por amor, por convicción, también porque sabemos que cualquier pecado es algo en contra de ti y queremos también nosotros defender tu nombre, pero que lo hagamos de la forma en que tenemos que. Padre, ayúdanos a ser esa luz en este mundo. Gracias porque tú nos muestras esto y nos das el privilegio de anunciarte delante de otros, Padre. Te pido que nos llenes de fuerza y de convicción. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.